confiando en el Dios de los tiempos. En el libro de Daniel, que nos está sirviendo de base para toda esta semana, en el libro de Daniel capítulo 2 y el verso 20 al 23, quiero leer. Dice el verso 21 más bien. Daniel 20, 21. Daniel 2, 21 en adelante. Dice el verso 21. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios, dijo Daniel, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. En este momento, el Espíritu Santo le había revelado ya a Daniel el significado del sueño que el rey había tenido. Pero el verso 21 dice que Dios muda los tiempos y las edades. Que Dios cambia los tiempos y las edades. Y el verso 23 dice, ahora me has revelado lo que te pedimos. Está hablando de tiempo. Y en ocasiones, amados hermanos, podemos pensar que Dios se ha ausentado de nuestro plan, que nos encontramos fuera de su mirada, que Dios no está interesado en lo nuestro. Y es ahí donde nos preguntamos, si Dios está con nosotros, si Dios está conmigo, ¿por qué se demora en hacer las cosas? Inmediatamente pensamos en el tiempo. Dios tiene el gobierno de todas las cosas y es todopoderoso para hacer su voluntad. Y por esa razón podemos decir que el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Vaya dos escrituras que quiero compartirle. Gálatas capítulo 4, verso 4. En el Nuevo Testamento. Vamos a ver esa escritura. Capítulo 4 de Gálatas y el mismo verso 4. Dice la palabra. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, está hablando la Escritura del tiempo de Dios. Y si nos vamos a Salmos, capítulo 31, verso 15. Váyase en medio de su Biblia, porque ahí va a encontrar Salmos capítulo 31, verso 15. Salmo 31, 15. El salmista dijo, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. David dijo, en tu mano, está hablando con Dios, en tu mano están mis tiempos. Está hablando del tiempo nuestro, del tiempo humano. Y déjeme decirle, los tiempos nuestros deben estar sujetos al tiempo de Dios. Le repito, los tiempos nuestros deben estar sujetos al tiempo de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque con nuestra propia capacidad, no es con la capacidad de Dios, con nuestra propia capacidad debemos conocer nuestro tiempo. Pero con el poder del Espíritu Santo debemos discernir el tiempo de Dios. El tiempo nuestro no tiene que ver Dios.
El tiempo nuestro lo entendemos con nuestra capacidad, con nuestra inteligencia, con nuestra sabiduría. Pero el tiempo de Dios es algo que no hay que entenderlo, hay que discernirlo. ¿Cómo lo discierno? Con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo no confiar en el Dios de los tiempos si nuestra vida, nuestros planes y nuestros proyectos están en el tiempo de Dios? ¿Cómo no confiar en un Dios que muda los tiempos cuando los planes suyos, la vida suya y los proyectos suyos están en el tiempo de Dios? Dios es el Señor y dueño de todo, y Él domina sobre los tiempos también. ¿Cómo no confiar en el Dios de los tiempos si el tiempo en el cual en el Dios en el cual hemos creído gobierna sobre los tiempos buenos y los tiempos adversos también? Yo no puedo dejar de creer en el Dios de los tiempos, porque ese Dios en el cual yo he creído gobierna sobre tiempos buenos y tiempos adversos, sobre tiempos de paz y tiempos de inquietud, sobre tiempos de tormenta y sobre tiempos de sol, sobre tiempos de salud y sobre tiempos de enfermedad, sobre el tiempo de la escasez y sobre el tiempo de la abundancia también. La palabra tiempo viene de una palabra hebrea que significa, escuche bien, qué interesante. La palabra tiempo viene de una palabra hebrea que significa período, espacio determinado, propicio o apropiado para hacer algo. Y se refiere a un tiempo diseñado por las manos de Dios como perfecto arquitecto que Él es en el cumplimiento de sus propósitos. Ese es el tiempo de Dios. Un tiempo que Dios diseñó con su propia mano. ¿Para qué? Para poder cumplir nuestros propósitos. Confiar en el tiempo de Dios es creer que el Dios al cual servimos cumplirá sus planes y propósitos en nuestra vida y en nuestra familia cuando Él lo considere. Así de sencillo. Confiar en el tiempo de Dios es creer que ese Dios al cual usted le sirve y yo le sirvo va a cumplir sus planes y propósitos, no solamente en nuestra vida, sino en nuestra familia. ¿Cuándo? Cuando Dios lo considere. Todos quisiéramos que esos familiares que todavía no han conocido a Jesús lo conozcan ya. Es más, algún creyente podrá decir, es la voluntad de Dios que sea ya, ahora, en el 2021. No es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque usted y yo no conocemos el tiempo de Dios. En lugar de decirle, Señor, necesito que el familiar que no conoce de Dios lo conozca ya, es mejor decirle, Señor, en el tiempo tuyo, que te conozca. No se preocupe, no se inquiete su corazón, no se desespere, no coma ansias, no le ponga términos a Dios, no le dé órdenes a Dios. Porque el siervo no es Dios, el siervo somos nosotros. Aprendamos entonces a confiar y a descansar en el cronómetro de Dios. Y no estoy hablando solamente por la conversión de un familiar. Estoy hablando para cualquier proyecto de vida que tengamos, para cualquier propósito que tengamos. Necesitamos confiar en el reloj de Dios, en el cronómetro de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra impaciencia y el ser voluntariosos, el estar accionando, hace que todo lo queremos ya. Y eso no nos permite esperar en el tiempo glorioso de Dios. A veces nos cuesta esperar y nos adelantamos queriendo llegar a esa meta o a ese proyecto a nuestra manera y en nuestro tiempo, razón por las cuales las cosas no nos funcionan. Y lo que hubiese podido ser, no fue. Simplemente
por no saber esperar en el tiempo perfecto de Dios. Le voy a compartir algo. Hay cosas que hacemos que son buenas, correctas, nobles y que yo creo que están en el corazón de Dios, que ocurran. Pero al hacerlas en el tiempo que no es de Dios, los resultados salen mal y no funcionan las cosas así. Nosotros nos equivocamos porque humanamente creemos que todo lo que es bueno y es noble hay que hacerlo ya, cuando nosotros queremos, y no nos damos cuenta que aún las cosas buenas se tienen que hacer en el tiempo del Señor. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Un ejemplo de ellos es el de Pablo. El apóstol Pablo quería predicar en un lugar. Y predicar era bueno, sí era bueno. Ganar almas para Cristo era bueno, sí era bueno. Poder exponer el evangelio y la palabra de Dios era bueno, claro que era bueno, pero el Espíritu Santo se lo prohibió. Y qué bueno que Pablo supo entender que una cosa era el tiempo de él y otra cosa era el tiempo de Dios. Y que el ir a predicar a ese lugar estaba en el corazón de Pablo y en el tiempo de Pablo, pero no estaba en el tiempo de Dios todavía. Y el Espíritu Santo se lo prohibió. Después quería ir a otro lugar y el Espíritu Santo se lo prohibió. Y después decidió ir y el Espíritu Santo dijo, ahora sí. ¿Por qué? Porque eso que Pablo quería hacer ya estaba en el tiempo de Dios. Dios tiene el gobierno sobre los tiempos de los hombres. ¿Por qué los creyentes no debemos afligirnos? No deberíamos de preocuparnos con el acontecimiento de las cosas, porque Dios tiene gobierno sobre los tiempos de los hombres. Dios tiene el gobierno de todas las cosas. Por eso debemos tener presente que todo es posible para nuestro Dios y absolutamente nada se escapa de su voluntad. Todo es posible para nuestro Dios. Y no hay nada en esta tierra que se escape de la voluntad del Señor. No debemos confiar en nuestro tiempo entonces, sino en el tiempo divino. No deberíamos de estar poniendo los ojos en nuestro tiempo, sino más bien estar viendo el tiempo de Dios. Muchas veces hemos escuchado, a mí me gusta hablar sobre esto y seguramente en los discipulados yo recuerdo haber escuchado hablar de el Kairos de Dios. El Kairos de Dios. Hemos dicho que es el tiempo de Dios para hacer algo. Kairos es el momento, escuche, es el momento oportuno, señalado, correcto, favorable, perfecto, adecuado, apropiado, propicio, puntual, preciso y exacto para hacer algo. Imagínense. Si el Kairos de Dios es un espacio con todas estas virtudes, favorable, perfecto, adecuado, apropiado, propicio, puntual, preciso y sobre todo exacto, no debemos temer entonces esperar o hacer las cosas en el tiempo de Dios. Kairos o tiempo de Dios es el espacio diseñado desde el cielo donde Dios interviene en la vida de las personas de una manera sobrenatural y poderosa. Ese es el tiempo de Dios. Le quiero poner un par de ejemplos bien interesantes. No vaya a buscarlo. Pero en el libro de Isaías 49 dice, en el momento propicio te respondí. Así dice Dios.
En el momento propicio te respondí. Está hablando del tiempo de Dios. Y en Habacuc 2:3 dice, la visión se realizará en el tiempo señalado. Está hablando de ese. No está hablando de los tiempos de los hombres. Está hablando del tiempo de Dios. Es un tiempo que es elegido en el cielo y se manifiesta en la tierra para bendición de los hombres. A mí me gusta eso. El tiempo de Dios es un tiempo que es elegido en el cielo y se manifiesta en la tierra para bendición de las personas. Por eso siempre debe ser una costumbre nuestra decirle al Señor, Padre, en el tiempo tuyo. Como también lo dice la Biblia, en el tiempo de la vida. Señor, en el tiempo tuyo, yo quiero comprar este terreno. En el tiempo tuyo, yo quiero hacer esto. En el tiempo tuyo, yo quiero que ocurra tal cosa. Porque el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo nuestro es imperfecto. Por eso debemos estar apercibidos del tiempo de Dios y estar preparados para las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida, al margen de las circunstancias que nos rodean. Las circunstancias que nos rodean, una enfermedad, una pandemia, una situación económica difícil, no va a interrumpir nunca el tiempo de Dios. Bíblicamente, escuche esto, bíblicamente no se le toma importancia al tiempo que marca nuestro reloj o nuestro calendario, sino al Kairos de Dios. ¿Por qué? Porque este reloj divino está centrado en la perfecta voluntad de Dios y está ubicado en el tiempo perfecto de Dios. Bíblicamente no le va a dar Dios importancia al reloj que usted tiene o al calendario que yo manejo. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios está centrado en la perfecta voluntad de Dios. Existen demasiados ejemplos sobre el tiempo de los hombres y el tiempo de Dios. Les voy a poner algunos, solo algunos que yo pude recordar de lo que hemos leído en la Biblia. Algunos ejemplos del tiempo de los hombres y el tiempo de Dios. Por ejemplo, cuando había fallecido un gran amigo de Jesucristo, Lázaro, hermano de María y de Marta. Dice la escritura que mandaron a un mensajero con un papelito. Y en el papelito solo colocaron unas pocas palabras. Seguramente el mensaje lo estaba mandando María o Marta, que eran hermanas de Lázaro. Y el papelito que le envían a Jesucristo solo dice, he aquí el que tú amas está enfermo. Solo eso decía. He aquí el que tú amas está enfermo. Inmediatamente que Jesucristo lee aquel papelito, él sabe de quién se trata. Él sabía que era Lázaro. ¿Y saben qué ocurre? Jesucristo no se movió en ese momento. Jesucristo no hizo viaje al día siguiente. Jesucristo tampoco hizo viaje en el segundo día ni en el tercero. Jesucristo se movilizó para ir a ver en el cuarto día. Y cuando llega, ya Lázaro ha muerto. Ese es un ejemplo. Cómo María y Marta esperaban que Jesús llegara en el tiempo que ella tenía. María y Marta seguramente vieron el reloj y dijeron, bueno, Jesucristo va a venir en unas 7 horas. No, Jesús no llegó en el tiempo de los hombres, llegó en el tiempo de Dios. Otro ejemplo, cuando Jesucristo hace su primer milagro, lo hizo en una boda de Caná, de Galilea. Y Jesús fue invitado, dice, con discípulos y su mamá también estaba ahí. Y entonces le dicen a Jesús, bueno, se da cuenta la madre de Jesús en aquel momento de que no hay vino en la boda. Y se acerca donde Jesús y le dice, no hay vino. Se quedaron sin vino en la boda.
quedarse sin vino en una boda en ese entonces era como que, digamos, hoy en día ya no hay comida para los invitados. Y Jesucristo vio a su madre y le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora, le dice. ¿Se da cuenta? Como hay un tiempo que es de los hombres, hay un tiempo que es natural, pero hay un tiempo que es espiritual, hay un tiempo que es de Dios. Y Jesús le dice, no ha llegado mi hora. Le está hablando de la hora de Dios, del tiempo, del kairos de Dios. Otro ejemplo, el caso de Eliseo, el profeta Eliseo. La historia es larga y es hermosa, a mí me encanta mucho. Me fascina mucho, solo se la voy a resumir. Eliseo pasaba predicando todos los días pasaba por una ciudad y una mujer muy importante de la ciudad le dijo a su marido, ahora entiendo que este hombre que pasa todos los días por nuestra casa es un varón santo de Dios. Y te ruego, le dice al esposo, que le hagamos un aposento, que le hagamos un cuartito y que ahí le pongamos una cama, una mesa y un vaso con agua y una vela para que él duerma acá cuando venga a la ciudad. Y así era. Eliseo llegaba y él dormía en esa casa. Y un día Eliseo despierta y le dice a su servidor, dile a la tsunamita, porque era la ciudad de Sunén, dile a la tsunamita qué quiere que yo haga por ella. Y le dice la tsunamita a Giesi, el servidor de Eliseo, dile al profeta que yo habito en medio de mi pueblo. Lo que le estaba diciendo, dile que soy una mujer importante y que no tengo necesidad. Pero como no hay ningún ser humano que no tenga una necesidad en esta tierra, Giesi le dice a Eliseo, ella nunca ha podido parir hijos, es estéril. Y viene Eliseo y le dice a la tsunamita, el próximo año, por esta misma fecha, estarás abrazando un hijo. Y así fue. La tsunamita tuvo su hijo. ¿Cuándo lo tuvo? En el tiempo de Dios. No lo tuvo en el tiempo que ella quería. No lo tuvo en los primeros 5 años de matrimonio, ni en los 10, ni en los 15 seguramente. Lo tuvo en el tiempo señalado por Dios, en el kairos de Dios. En el momento preciso de Dios, quedó embarazada. Y le pongo otro ejemplo, el caso de Sara. Sara y Abraham. Abraham le reclama a Dios y le dice, yo soy siervo tuyo. ¿Y cómo es posible que un criado damaseno, criado en mi casa, va a ser mi heredero? Y Dios le dice, no, no será tu heredero un criado, va a ser un hijo tuyo que saldrá de tus lomos. Así le dijo. Pero Dios nunca le dijo cuándo. Dios no le dijo en 5 años te lo voy a dar, en 10 o en 20, 30, nunca le dijo nada. Solo le dijo, un hijo tuyo saldrá de tus lomos. Ok. Pasaron entonces, imagínense que ya este hombre, Abraham tiene 70 años. Sara anda ahí por 65 seguramente. Y pasan 5 años. Y pasan 10. Y Sara se desespera. Y Sara, que en lugar de esperar en el tiempo de Dios, estaba viendo el reloj de ella. Y dijo, ya pasaron 10 años. Yo soy estéril. Ya me pasó también el periodo para... Entonces le hace una propuesta terrible a su marido Abraham. Y le dice, llégate a mi criada para que tengas un hijo con ella. Y ese hijo, según ella, iba a ser el hijo de la promesa. Eso trajo consecuencias terribles, que hasta el día de hoy se están pagando las consecuencias. Una mujer que viendo el reloj suyo, hizo las cosas en el tiempo de ella y no esperó el tiempo de Dios. No esperó el tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios decía que a los 99 años Abraham iba a tener ese hijo.
Por eso yo siempre he dicho, no conocemos el tiempo de Dios. Por lo tanto, lo único que debemos de hacer es esperar, esperar y esperar. Porque si Dios ha prometido algo, en el tiempo perfecto lo va a cumplir. Este tiempo divino es el tiempo de la temporada nuestra. Es el tiempo de la visitación de Dios para una persona. Es la manifestación sobrenatural de parte de Dios, no esperada por las personas para el cumplimiento de sus propósitos en la vida de un ser humano, de una familia, de una ciudad o de un país. Así es. El tiempo de Dios es eso, hermanos. Es una manifestación sobrenatural que el ser humano ni la espera en ese momento. Dios no se basa en un reloj natural para realizar su voluntad. ¿Por qué? Porque su tiempo es del cielo. Es un tiempo ya diseñado que no tiene una hora determinada. Para hacer las cosas, Dios no se va a basar en el tiempo que nosotros marcamos. Porque Dios, para hacer las cosas, se va a basar en el tiempo del cielo. Dios actúa de acuerdo a la naturaleza de su grandeza y para Él no existe absolutamente nada que sea imposible. Nada que sea imposible. Amén. Así es que a manera de conclusión, vale la pena entonces confiar en el tiempo de Dios y no adelantarnos. Porque cuando nos adelantamos, en lugar de apresurarnos al tiempo de Dios, detendremos el cumplimiento de sus promesas en nuestra vida. No podemos adelantarnos. No es que vamos a acelerar, vamos a adelantar el tiempo de Dios. No vamos a poder. Porque la Biblia dice en un versículo que nadie podrá torcer lo que Dios ha enderezado y nadie podrá enderezar lo que Él ya torció. Si Él tuerce algo para la vida suya y para mi vida y dice, lo voy a torcer y esto no va a ocurrir, esto no lo va a tener en 5 años, no lo vamos a tener. No lo vamos a tener. Y si Dios ha determinado que hay algo que va a ser en nuestra vida dentro de 10 años, nadie lo va a detener tampoco. Se va a cumplir a los 10 años. ¿Cuántas promesas no se han cumplido en la vida de muchas personas 20 años después, 30 años después, 40 años después? Así como también hay promesas que se cumplen en un par de semanas, en un mes, en un año. Amén. Oremos entonces para que en el tiempo de Dios se cumplan los propósitos y bendiciones en nuestra casa, en nuestra familia y en nuestra iglesia también. Estoy seguro que hay muchas cosas que Dios va a hacer en la vida de los miembros de nuestra iglesia. Estoy seguro que hay muchas cosas que van a ocurrir en las familias de los miembros. Pero cada una de esas cosas van a ser en el tiempo del Señor. Como humanos, es normal que en algún momento nos desesperamos, nos angustiamos y perdemos la paciencia. Sobre todo cuando queremos ver la mano de Dios en un problema que tenemos, en una situación difícil que estamos pasando. Pero las promesas de Dios se van a cumplir en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, que es un tiempo señalado y diseñado en el cielo para bendición de los seres humanos, para bendición nuestra